Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este teórico que tratará sobre un tema fundamental para nuestra práctica profesional, el dolor. Y dentro de este teórico les voy a conceptualizar lo que significa una sigla que se la conoce como SUDEC. En cuanto a la bibliografía, es importante siempre tener un sustento a través de evidencias científicas, en este caso un artículo que tiene que ver sobre ese síndrome regional complejo, que es lo que yo les denominé como SUDEC, pero también el refuerzo bibliográfico, nuestro fuerte, que es el libro. Y el libro que nosotros como cátedra le recomendamos es el Argente. ¿Qué tengo que saber de dolor? Bueno, fundamentalmente para introducirse en el tema es poder conceptualizarlo. Después hacer un repaso de bases neuroanatómicas y fisiológicas del dolor. Para eso ustedes tienen que fortalecerse de materias que ya han cursado o que están cursando y que tiene que ver con la anatomía de esas vías que conducen el dolor y desde la función a través de la fisiología. Es fundamental entender esto para después saber qué tengo que saber desde la semiología. Luego van a ver que dentro de su clasificación hay un parámetro fisiopatológico que, entendiendo el tipo de dolor, también lo que nos va a ayudar a comprender la forma de abordaje. Después, ¿cómo evaluaríamos el dolor desde el punto de vista semiológico, que tiene que ver fundamentalmente con la clínica? Y obviamente después conceptualizar lo que significa SUDEC. Ahora bien, vamos a tratar de conceptualizar qué es el dolor. Nosotros lo vamos a analizar como un síntoma porque en realidad es algo que manifiesta el individuo, que ustedes también lo pueden manifestar. Más allá de que yo puedo mirar inclusive una imagen y ver un gesto, el gesto a mí no me da la significancia de ese dolor, no porque esté gestualizándolo significa que el dolor es un signo, porque puede ser que yo esté padeciendo un dolor crónico, que me acostumbré y no estoy expresando ningún gesto y sin embargo el dolor lo tengo, por ejemplo un dolor de cabeza. Pero como es algo que es muy personal y que va a depender de la lectura que haga cada organismo y cada sujeto, lo vamos a considerar como un síntoma. Y es subjetivo porque justamente es una percepción, es una experiencia desagradable que cada uno de nosotros va a compartir y va a comentar. Es más, a ustedes les puede pasar también que se comparen con el dolor o la lectura del dolor que haga un paciente o que puedan inclusive confundirse con la lectura que ustedes hacen desde el punto de vista personal. Y decimos que es universal porque no hay ningún ser humano en el cual transcurra su vida sin haber experimentado alguna experiencia del dolor, aún estando saludable. Por eso vamos a decir que es a la vez un reflejo protector, porque produce el retiro o la evitación de una estructura ante un determinado estímulo que puede estar generando una determinada lesión. Por eso vamos a tratar de considerar que el dolor puede tener varios significados según cómo yo lo quiera analizar. Puede ser una advertencia ante una agresión que amenaza la integridad orgánica, como les dije anteriormente, y eso lo vamos a mirar desde el punto de vista fisiológico. Pero también es un síntoma que explica el padecimiento del paciente. Y como hay una mezcla de situaciones emocionales, también tiene una connotación psicológica. Ese dolor puede ser, por un lado, o dependiendo de la enfermedad o de la situación que esté padeciendo un individuo, puede ser una manifestación dominante, es decir, el síntoma principal, pero también puede ser secundario o esté acompañando una clínica que inclusive puede ser hasta más alarmante. Por eso es importante poder hacer una anamnesis y poder entender a través de una semiología específica, exquisita, cómo es la lectura del dolor de este paciente, para de esa manera poder entender de qué forma yo lo puedo acompañar. Según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, el dolor se lo considera como una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociado a un daño tisular, es decir, un daño real que haya desencadenado un hecho,
o potencial, que significa un daño que se produce a futuro en caso de continuar esa lesión primaria que se está presentando. Es por eso que es interesante poder comenzar desde esta primera parte para poder entender posteriormente la anamnesis que uno tiene que realizar. Algunas notas claves para que ustedes tengan en cuenta. El dolor es siempre una experiencia personal que está influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Es por eso que es muy importante que el enfoque de abordaje sea biopsicosocial. No tengo que mirar solamente lo biológico. La psiquis y los fenómenos sociales o el comportamiento social también juega un papel muy importante en la percepción y en la intensidad del dolor para cada uno de los individuos. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no se puede inferir únicamente de la actividad de las neuronas sensoriales. ¿Qué significa esto? Que el dolor es la interpretación que da el cerebro a esa nocicepción que está llegando desde la periferia. Esta información nociceptiva no es el dolor como tal, porque si esa información no llega al cerebro superior o al centro superior para que le dé esa interpretación, no se considera como dolor, porque el mismo es construido a nivel del cerebro, pero necesita de esa información de la periferia para poder ser procesado como tal. Es decir, que no puede haber dolor si no hay información nociceptiva que llegue hasta el cerebro. Si nosotros bloqueamos esa información, no va a producir esa interpretación para producir el dolor como tal. Otro punto importante es que a través de las experiencias de la vida, nosotros aprendemos a conceptualizar el dolor. Nosotros acá le ponemos un concepto específico, científico, pero ya desde nuestro nacimiento nosotros ya lo estamos experimentando. Por eso es fácil poder interpretarlo o poder entender al otro. Más allá que después la variabilidad va a depender de cómo lo experimenta o de cómo lo vive cada individuo. También se debe respetar el relato de una persona sobre una experiencia como dolor. Es importante escuchar sin generar opiniones, sin cortar el diálogo del paciente, por más que esté exagerando, pero es la lectura que hace ese paciente. Nosotros después veremos de qué forma poder acompañarlo, pero yo tengo que respetar ese relato. Y la descripción verbal es solo uno de los varios comportamientos para expresar el dolor. La incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un ser humano experimente el dolor. No porque una persona no lo pueda expresar con palabras, no significa que su dolor sea menor. Esto lo vamos a ver en pediatría o lo vamos a ver en pacientes que tengan alguna limitación para poder comunicarse o algún problema neurológico o algún problema en cuanto a poder verbalizarlo, pero eso no significa que no lo esté padeciendo. Para poder interpretar semiológicamente al dolor, yo necesito recordar o reconocer las estructuras y los mecanismos que van desde la aplicación de un estímulo agresivo, como por ejemplo un elemento cortante, como ustedes ven en la imagen, sobre la piel, en este ejemplo, por ejemplo, hasta la percepción dolorosa, y ahí van a involucrar estructuras tanto somáticas, pero también aspectos psicológicos que tienen repercusión social. Esto ustedes lo van a encontrar en cualquier libro de fisiología. Esto, por ejemplo, es una imagen extraída del libro Gannon de fisiología. Es simplemente un recordatorio y una forma de simplificar. Ahora, recuerden que las vías de conducción del dolor tienen una disposición compleja, lo cual es importante comprender para poder interpretar el valor semiológico del dolor. Recuerden que las neuronas primarias de la vía somática del dolor, que es cuando llevan la información, son las que se encargan de transmitir los impulsos que provienen de un dermatoma, por ejemplo a nivel de la piel, de un miotoma, músculo, o de un esclerotoma, por ejemplo de hueso o articulación, y que tienen sus cuerpos, es decir, el soma, en los ganglios anexos a las raíces posteriores de la médula. Y también, por otro lado, tenemos las neuronas primarias de la vía simpáticas, que son las que conducen los impulsos originados en las vísceras torácicas y abdominales, y que tienen sus cuerpos en los ganglios de las cadenas laterovertebrales, ahí como ven en esa imagen chiquitita.
Esas neuronas regulan la actividad autonómica porque reciben y procesan la información de la periferia y envían hacia la médula, donde elevan la información, elaborándola en los niveles superiores del sistema nervioso central, y de ahí volviendo como eferencias a los órganos periféricos. Entonces, esto a nosotros nos permite posteriormente poder interpretar el nervio que conduce esta información y que en el nervio entender que se encuentran fibras de diferentes características estructurales y funcionales que se clasifican según el grosor, según la cubierta de mielina y según la velocidad de conducción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, por un lado, fibras mielínicas de tipo A, que son fibras que conducen dolor, ¿sí? Que son fibras de mayor grosor, tienen mayor velocidad de conducción al cerebro, y a su vez vamos a encontrar subtipos, pero entre las que se subclasifican tenemos las A delta, que son las que participan en la transmisión del dolor. Por otro lado, tenemos fibras amielínicas o de tipo C, que son fibras más delgadas, que conducen a una menor velocidad de conducción y que también participan en la transmisión del dolor. Entonces, ambas fibras participan en esa transmisión del dolor. Las A, que predominan en el sector somático tanto superficial como profundo, y las C, que tienen que ver con la inervación dolorosa visceral. ¿Sí? Entonces, cuando se estimulan, por ejemplo, las fibras A delta, se produce un dolor agudo, punzante, que es bien vivo. Es una localización bien precisa la que manifiesta el paciente, dura un poco tiempo y se va, como por ejemplo un pinchazo. En cambio, la estimulación de las fibras C originan un dolor más sordo, más persistente, de carácter más bien urente, quemante, que comienza mucho después de la aplicación de un estímulo y a veces luego de que éste haya cesado, como por ejemplo el dolor luego de una quemadura. Por eso es muy importante poder clasificar el dolor y entenderlo, sabiendo y recordando estos tipos de fibras, al dolor considerado como rápido y al dolor lento, ¿sí? Cuando un estímulo doloroso se está generando. Algo clave que no puede escaparse de el análisis desde la semiopatología y puntualmente desde la fisiopatología en relación con el dolor es poder clasificarlo. Y fíjense en que hay 4 tips que a ustedes les permite poder tener de guía para saber qué preguntar, cómo preguntar y de esa manera cómo actuar posteriormente a la hora del abordaje. Entonces, el dolor puede clasificarse en función de diferentes criterios y una clasificación que englobe la mayor parte de los objetivos podría ser esta que ustedes están viendo a través de la imagen. Entonces, una primera forma de poder interpretar según la evolución al dolor es considerarlo como un dolor agudo, que también se lo conoce como fisiológico, porque es aquel que remite a medida que desaparece la causa que lo produce, usualmente menos de 3 meses, pero esto es relativo porque es según la bibliografía, en la cual la intensidad y la localización es coherente con la causa que lo origina. Y tiene una función de alarma y de protección, por eso se lo considera como algo fisiológico, que desde ese punto de vista es bueno entonces, porque significa que me está alertando ante una situación que puede ser ofensiva para mi integridad. Pero por el otro lado, tenemos al dolor crónico, que también se lo llama patológico, un dolor que según la bibliografía puede durar más de 3 meses, esto es como para tener un parámetro, puede variar de una materia a otra también, aún habiendo inclusive realizado los tratamientos adecuados. Es un dolor que se caracteriza porque persiste después de una lesión que lo originó y perdió la capacidad de alarma y protección. Ya no es coherente en su intensidad y tiende a producir alteraciones sobre el estado de ánimo y la funcionalidad obviamente de la persona que lo padece. Es por eso que inclusive se lo considera como una enfermedad en sí misma, ¿está? El dolor también lo podemos clasificar según el origen o la topografía. Y dentro de esta clasificación vamos a tener por un lado el dolor somático, que puede ser superficial,
como por ejemplo una estructura cutánea, o profunda, como por ejemplo músculo, hueso, articulación. Y se origina porque se activan los nociceptores que transmiten la información a través de los nervios somáticos. Este tipo de dolor somático tiende a ser agudo y bien localizado. Por el otro lado, tenemos el dolor visceral, y esto tiene también relación con las fibras que les describí anteriormente. En el dolor visceral, fíjense en que el dolor viajaba por la fibra C, era un dolor no bien localizado, por eso también se lo llamaba como dolor sordo, es transmitido por aferentes viscerales y suele tener un patrón de dolor referido a un área de superficie corporal. Por el otro lado, tenemos al dolor según la patogenia. Y dentro de la patogenia vamos a tener, por un lado, al dolor nociceptivo, que se produce por la activación de los nociceptores y es la respuesta normal del organismo ante una lesión. El objetivo en este caso tiende a prevenir un mayor daño. Por el otro lado, también tenemos el dolor funcional o psicogénico, que es un dolor que se refiere a algo localizado, vivido como tal por el paciente, pero la etiología es psicosomática, tiene que ver con una neurosis, una histeria, un trastorno obsesivo-compulsivo, un estado de ansiedad, un trastorno afectivo, es decir, hay un componente emocional fundamentalmente o psicológico que condiciona la percepción del dolor. Y por el otro lado tenemos el dolor neuropático, que por definición un dolor debido es un dolor debido a una lesión o una disfunción del sistema nervioso central o periférico, porque no está diciendo la palabra. Esto implica además cambios neurofisiológicos a nivel de toda la vía dolorosa. Y esa sensación de dolor se distribuye por todo, obviamente, el territorio de la estructura lesionada. Por eso también lo vamos a considerar como un dolor irradiado, porque tiene que ver con la estructura nerviosa lesionada. Es el nervio el que está lesionado y todo lo que inerva va a estar condicionado. Esa lesión puede ser del mismo nervio periférico, pero también de la raíz raquídea, como para darles un ejemplo. Este tipo de dolor neuropático es importante poder interpretarlo porque nos orienta cuando el paciente lo expresa. Y lo expresa como un dolor eléctrico, quemante, frecuentemente acompañado con una crisis lancinante, tiene disestesia, es decir, hay una distorsión en cuanto a la percepción del dolor, puede haber pérdida de sensibilidad, puede haber hiperalgesia, puede haber alodinia, ¿sí? Entonces, por eso es importante poder entender la descripción del paciente. Ahora, entendiendo este dolor neuropático y entendiendo al dolor visceral, según las clasificaciones que yo les dije, de ahí vamos a entender una cuarta clasificación que es según el patrón de distribución. Y de allí sale el concepto de dolor referido, que se los nombré en dolor visceral, y del dolor irradiado radicular, que lo nombré en dolor neuropático. ¿Cuál es la diferencia? Que el dolor referido es un dolor con una extensión más allá de la lesión que lo origina. Es decir, porque comparte una misma inervación metamérica, ¿sí? Entonces, ese dolor referido es un dolor descrito como una extensión más allá de la lesión que lo origina, pero sin ser coherente con la distribución de ninguna estructura nerviosa, ni tampoco tener características neuropáticas, ¿sí? Puede aparecer vinculado a un dolor nociceptivo somático o a un dolor nociceptivo visceral. En cambio, el dolor irradiado o radicular sigue la distribución de la raíz nerviosa, es decir, es un dolor distribuido con el territorio de esta estructura nerviosa dañada o disfuncionada, es decir, la lesión de un nervio, de una raíz raquídea, etc. Este sí va a tener características neuropáticas. Ahora bien, ¿cómo realizarían la semiotecnia, es decir, la exploración del dolor? Y claro, bueno, todavía no tienen idea porque les tengo que dar yo alguna forma de poder interpretarla, poder clasificarla y que sea de ayuda para poder actuar a la hora de evaluar un paciente. Miren, yo el dolor lo puedo valorar desde el punto de vista cuantitativo
Y les doy un ejemplo, pueden encontrar en la bibliografía mucho más sustento, pero siempre hay que empezar de algo básico para después entender la profundidad del tema, porque es un tema que los va a acompañar durante toda la carrera y durante toda la vida profesional. Desde el punto de vista cuantitativo, nosotros tenemos por un lado la escala verbal simple, que es una escala verbal que clasifica el dolor en 6 categorías, desde el 0, que es el no dolor, hasta el 5, que es el dolor insoportable. El principal inconveniente es la forma de entender el dolor de cada persona, por eso uno después tiene que ir adaptándolo según la especificidad de lo que ustedes van a elegir trabajar y cómo lo van a trabajar. Por el otro lado tenemos la escala visual analógica, que también se la conoce como EVA o como VAS, que consiste en una línea recta de 10 centímetros de longitud, con las leyendas de sin dolor y dolor máximo en cada extremo. Se trata de que el paciente marque el punto de esa línea que considere oportuno para poder graduar el dolor del 0 al 10. Y esto permite además hacer una valoración evolutiva a lo largo del tratamiento, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el comportamiento del paciente que en este caso tiene que ver con la respuesta o la observación que el paciente le va a ir manifestando. Algo también a tener en cuenta, como ustedes ven ahí en la imagen, a través de estímulos visuales como caritas, porque puede ser que el paciente no interprete, podemos estar pensando en un niño o en una niña, y que bueno, a través de una imagen pueda especificar su estado en ese momento en función de esta forma de cuantificar el dolor. El que yo lo cuantifique, que me va a dar un valor, no significa que sea un signo, porque acuérdense que es una manera de interpretar o hacer lectura como para graduar algo, pero el número también es relativo y tiene que ver con una subjetividad o qué considera el paciente, cómo lo considera ese número. Está a lo mejor mi 8 no es el 8 de ustedes y tampoco es el 8 del paciente. Entonces es una forma de orientarme, inclusive para saber si ese dolor es dominante o a lo mejor es moderado o es secundario. Entonces, bueno, es más que nada para que ustedes se puedan orientar. Otra forma de valorar el dolor es desde el punto de vista cualitativo. Y para establecer la sospecha clínica y enfocar el tratamiento es fundamental poder tener estas características. Por eso nos vamos a guiar de una memotecnia que nos inspira a través de un cuento muy conocido, que también existe en la película, que es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque la palabra, el nombre Alicia, nos da una orientación de qué es lo que tendríamos que preguntar según la vocal o la letra, que puede variar a lo mejor de una bibliografía a otra, pero que en cierta forma es la misma guía. La A tiene que ver con saber la antigüedad de ese dolor, más que nada entender cuándo se generó la aparición, cuándo comenzó el dolor, en qué momento comenzó este episodio concretamente, porque es una manera de entender si ese dolor es agudo o es crónico. La L tiene que ver con la localización. ¿Dónde le duele? ¿Hacia dónde va ese dolor? Esto es para entender si el dolor proviene de la lesión de una estructura somática o de una estructura visceral. La I tiene que ver con la irradiación, es decir, ¿tiene un patrón irradiado claro? ¿Presenta un patrón referido para entender si el dolor es irradiado o referido? ¿Sí? De esa manera puede entender cómo lo está condicionando. La C tiene que ver con la concomitancia, es decir, con el carácter. ¿Cómo es el dolor? Que lo describa. ¿Sí? ¿Es opresivo? ¿Es quemante? Que generalmente quemante es porque es un dolor de tipo neuropático. ¿Es pulsátil? ¿Usted siente que late? Generalmente pasa eso cuando hay una infección. ¿Le cuesta localizarlo? Es lo que nosotros antes llamábamos como dolor sordo. ¿Es un cólico? ¿Es como un retorcijón? Bueno, en la bibliografía les van a dar un montón de otros ejemplos que está muy bueno porque los orienta a entender de dónde proviene o cómo es ese dolor. La otra I tiene que ver con la intensidad, que también vamos a considerar la respuesta al tratamiento que se aplique. Pero la intensidad tiene que ver con que si ese dolor es leve, si es moderado,
si es severo. Y acá también es importante preguntar, más allá de la intensidad, si lo controla de alguna manera, con un cambio de posición, si tomó por cuenta propia un analgésico, porque le indicó el profesional médico algún analgésico, en qué momento del día le duele más o menos, si lo interrumpe el descanso, para entender cómo gradúa ese dolor. Y la A tiene que ver con la atenuación o agravación. ¿Qué lo genera el dolor? ¿Qué le calma el dolor? ¿Sí? Eso también es importante poder tener en cuenta. ¿Cómo es ese aspecto del dolor en cuanto a estas características? Bueno, es una forma de darle a ustedes unos tips para que puedan entender de qué es lo que tendrían que preguntar sin condicionar la respuesta del paciente. Y el otro concepto fundamental es el síndrome de dolor regional complejo, también conocido como distrofia simpática refleja o síndrome SUDEC. El síndrome SUDEC es muy difícil poder llegar al diagnóstico, es muy difícil, porque es una situación clínica que se caracteriza por un dolor de tipo regional continuo, que es crónico y que es desproporcionado tanto en tiempo como en intensidad y también en cuanto a la evolución. Esa clínica es muy inespecífica, pero fundamentalmente más allá de lo que uno observe, como ustedes ven en la imagen, tiene que ver también con el dolor. Pero además del dolor, que es el síntoma dominante en esta presentación, también el paciente experimenta y manifiesta sensaciones edematosas, que en realidad más que una sensación es el signo que ustedes van a observar, cambio en la temperatura, o sea, se nota febril, cambios en la coloración, fíjense en que se pone muy eritematosa, alteraciones en el trofismo, modificaciones tanto en la sudoración como en las respuestas vasomotoras, hay como una especie de vasoconstricción y vasodilatación, por eso ustedes ven esas livideces en la piel que parece moteada la piel. Y en las fases crónicas inclusive puede haber alteraciones motrices, tanto de debilidad como de temblor o alteraciones musculares, las miotonías. Entonces, esto generalmente se detecta porque se ven en las extremidades, pero también se presenta en forma asimétrica, es decir, que el paciente lo va a manifestar generalmente en una de las extremidades. Por eso, para poder diagnosticar, más allá de estudios complementarios que en la parte médica suelen pedir, tiene que ver con la clínica, fundamentalmente con la clínica. Cuando uno empieza a pensar por qué se genera esta discrepancia, por qué esta asimetría, por qué esta manifestación, miren, en las personas sanas, la estimulación del sistema nervioso simpático secundaria a una lesión provoca una vasoconstricción, la cual a su vez produce una disminución de la pérdida de sangre e hinchazón. Después, el tono del sistema nervioso simpático va a ir disminuyendo, lo que produce un aumento del flujo sanguíneo. Pero en la situación patológica o en esta presentación, fundamentalmente la que estamos analizando, la actividad del sistema nervioso simpático continúa, lo que sigue generando edemas con atelectasia capilar e isquemia, lo que a su vez produce dolor de forma continua. Es como un bucle de retroalimentación positiva y es por eso la clínica. Por lo tanto, en el SUDEC, que es el síndrome regional complejo o respuesta simpática refleja, es una hiperfunción del sistema nervioso simpático. Es como que el sistema nervioso simpático permanece activado generando mecanismos de sensibilización tanto del sistema nervioso central como el periférico con mediadores de la inflamación, por eso perpetúa esa clínica. Y la clínica tiene que ver con ese edema, con esos disturbios vasomotores, con la hipomotricidad, con la alodinia, que es lo más característico de evaluar en estos pacientes. Entonces, es por eso que hay algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que eso después los lleva a entender la etiología, es la forma en cómo se presentan. Hay clínica primaria que tiene que ver con esa hiperalgesia, que a veces es mal localizada, que progresa difusa sin ajustarse a una distribución en los dermatomas, el edema, que con el tiempo cambia de blando a duro, y la rigidez que
si la hinchazón no se trata, la rigidez también se va instaurando y también es lo que condiciona a la movilización. Como cuestiones secundarias empiezan a aparecer esas alteraciones vasomotoras o de la sudoración, por eso la piel moteada, el cambio de color, alteración en la temperatura, alteración trófica, fibrosis, que se suelen ver, por ejemplo, a nivel palmar, hiperhidrosis, la sudoración excesiva, esto lleva a alteraciones en la piel, la pérdida de los pliegues cutáneos por el mismo edema, ustedes fíjense en las imágenes, pérdida de pelo, es decir, todas las faneras, y también posturas distónicas en esa extremidad afectada, que eso también condiciona la movilidad. Después pueden aparecer temblores, como le dije anteriormente, debilidades musculares o distonía. Y la epidemiología puede afectar a cualquier grupo poblacional, pero en las estadísticas se vio que hay un predominio a nivel femenino, que es mucho más frecuente y en la edad adulta. Y entendiendo un poco el factor que lo desencadena, puede ser que esté desencadenado posterior a un trauma, una fractura, una cirugía. Esas se las consideran de tipo 1 o la conocida distrofia simpática refleja o el SUDEC, pero también puede desarrollarse posterior a una lesión nerviosa, que esa se la considera de tipo 2, o algo no específico, de forma espontánea, sin un motivo que le permita poder clasificarlo o ponerlo dentro de la categoría 1 o categoría 2, y son esos casos raros considerados dentro de la categoría 3. Esto es muy importante comprenderlo, pero el abordaje es multidisciplinario. Acá tiene que haber un grupo de diferentes profesionales que lo puedan abordar. No hay un único profesional que pueda acompañar a un paciente con esta presentación. Tiene que haber un equipo entendiendo la complejidad y la situación de cada paciente. Y bueno, hasta acá llegamos. La idea de esta presentación es que sea un punto disparador o un punto de inicio de un camino que los va a acompañar durante toda la trayectoria como estudiantes y como profesionales. Es un temón, no es un tema cortito, es un tema que abre un montón de caminos y es importante que ustedes después lo adapten según la situación que estén analizando. Les mando un gran abrazo.